garantiza que todas y todos tengamos derecho a recibir atención integral de acceso gratuito e igualitario. Y esto es importantísimo, sobre todo después de la pandemia, que evidenció una vez más que la salud mental es una prioridad y que todas las personas somos vulnerables. Quienes tienen un padecimiento mental tienen derecho a ser escuchadas y escuchados y pueden tomar decisiones sobre su salud y su vida. Tenemos ley. Este año nos movilizamos contra los fuertes ataques a la ley de salud mental. Desde diferentes medios hegemónicos y grupos corporativos le atribuyen déficit a estos marcos normativos, cuando por el contrario es su incumplimiento lo que genera los gravísimos problemas que estamos denunciando. Tenemos ley, exigimos dignidad. Y recortan el presupuesto. A partir de 2015, el gobierno de la provincia de Córdoba recortó progresivamente el presupuesto destinado a salud. Tenemos ley, exigimos dignidad y se profundiza la segregación, internación psiquiátrica y la atención farmacológica. Las respuestas actuales que se van consolidando se articulan con una perspectiva antiderecho más amplia que la que conectan con otros sectores punitivistas y conservadores. La ley de salud mental te protege a vos, protege a tus seres queridos y me protege a mí también, porque la salud mental es cosa de todas y todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Abrimos esta edición tomando la efeméride de mañana, que es la 10ª marcha por el derecho a la salud mental, que va con el lema "La salud mental no se negocia". Siempre aprovechamos y nos colgamos de esta fecha para volver a reactualizar el tema, más allá de que lo hemos tratado en diferentes ediciones de Redacción Abierta. ¿Por qué? Porque, como lo vieron recién en la introducción, todavía el colectivo sigue manifestándose por la plena implementación de la ley. Y eso conlleva muchas cosas, no es solamente la cuestión presupuestaria, no es solamente la manera en que siempre a veces se confunde esta temática. No, está bien la ley, no está bien la ley, lo que hay que hacer es reformarla. No, en realidad lo que dicen las personas que están involucradas en el tema es otra cosa, y por eso justamente hemos invitado a quienes están aquí. Por este lado, Mari Morillo, presidente de la Asociación de Usuarios Confluir, integrante del Consejo Consultivo Nacional. ¿Cómo andamos, Mari? Gracias por venir. Gracias por la invitación. A ustedes. Solano Llomas, licenciada en Psicología, doctor en Psicología, integrante del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos, al igual que Martín Pacini, también de la Mesa de Discapacidad y Derechos Humanos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Gracias. Bueno, justamente de esto se trata. Se reactualiza esta consigna año a año, y este año viene con esta consigna: la salud mental no se negocia. ¿Por qué se sale a la calle mañana, Solana? Mañana salimos a la calle después de 10 años. La primera marcha fue en el año 2014 para seguir insistiendo en la importancia de implementar plenamente la Ley Nacional de Salud Mental y la Ley Provincial de Salud Mental, que son leyes que tienen un estándar muy alto en materia de derechos a nivel de la región. Es reconocida internacionalmente la Ley Nacional de Salud Mental, y sin embargo en la provincia, desde la sanción de estas leyes, no se ha avanzado cabalmente en su implementación. Quedan un montón de deudas, como veíamos en el video. Una tiene que ver con el presupuesto. El presupuesto en salud mental debería ser del 10% del total de salud, y en Córdoba jamás llegó al 5%. Desde que se implementó la ley, digamos. La ley tiene 13 años, perdón. La ley tiene 13 años, claro. Es del año 2010. Claro. Y digamos, ahí, de ese total de presupuesto provincial de salud, se debería destinar el 10% a salud mental. Se debería destinar el 10% del total de salud a salud mental. Y en la provincia siempre, desde el 2015 hasta ahora, no dejó de bajar ese presupuesto, lejos de lo que dicen los estándares internacionales que tiene que subir y lo que dice la ley, y ahora no llega al 5% del presupuesto total de salud. O sea, lo que se llama la subejecución del presupuesto, más presupuestaria, teniendo en cuenta en momentos como este, en donde la inflación hace ver que los números cambian mucho de año a año. Ya vuelvo con vos, Solana. Mari, ¿por qué se sale a la calle mañana? Mañana salimos a la calle a defender a que se cumpla la ley de salud mental,
Los usuarios tenemos eso, esa herramienta que está bien, que es importante, que es nuestra y tenemos que defenderla y hacerla conocer y que todos sepan que tenemos una ley de salud mental, dos, la 26657 y la 9848, que están perfectas, están bien escritas, no tienen que por qué cambiarse, que por qué tocar. Te habla de internación, te habla de medicación. La internación es necesaria, voy a empezar por ahí, es necesaria, pero cuando es mal para uno y para vos, para mí y para vos. Entonces se internan 10 días, un mes a lo sumo, se limpian y después que salen. ¿Pero dónde salen? Nos largan a la calle porque no tenemos dispositivos, no tenemos casitas de medio camino y ¿sabés dónde viven? En el puente. Se van a vivir en el puente. Hay que tener casitas de convivencia, casitas de medio camino, con equipos interdisciplinarios, ¿sí? Con un psiquiatra, con un psicólogo, con un asistente social, con una fisioterapia, todo, para que nosotros podamos. Nosotros lo que tenemos es eso, no quieren que nos pisen, no nos quieren que nos discriminen. La policía, voy a contar un caso, estábamos en el neuro, estaba un chico pasado de medicación porque te ponen 3 inyecciones, que son se les llaman las triples, que te dejan, se tiran en cualquier lado. Y vino, ¿puedo decirme la palabra? Dígame la palabra. Vino un policía y lo cagó a patadas. Y le digo, ¿pero cómo? Le digo, señora autoridad, hace eso. Él dice, da mal aspecto. ¿Pero qué va a dar mal aspecto si esa criatura no sabe lo que está haciendo? Porque no está en sus cabales. Entonces, bueno, ya vuelvo a vos, Mari. Está interesante también lo que contás de la capacitación, la conciencia que van adquiriendo los usuarios, que está buenísimo y creo que es un logro de muchas organizaciones, y también la capacitación que hace falta en muchas fuerzas estatales. Vamos a ir pidiéndoles diferentes opiniones, Martín. Bueno, perdón. No, vamos a seguir. Digamos, tenemos media hora todavía. Martín, a ver, ¿por qué a veces se confunde técnicamente esto y desde las instituciones que trabajan, que vienen elaborando el tema de salud mental, defienden la ley y muchas veces se dice, no, la ley no alcanza, está mal, esto, lo otro? ¿Qué confusión hay ahí en medio? Digamos que hay que entender el campo de la salud mental como un campo que no es homogéneo y donde hay paradigmas en disputa hace muchos años, ¿no? Está por un lado un sector que sigue promoviendo una mirada de la salud mental puramente biologicista, pensada como problemáticas orgánicas, individuales, y hay otra forma de ver, que es la que impulsa la ley, que está más relacionada con el enfoque de derechos humanos, con una mirada comunitaria, que piensa la salud mental no escindida de las políticas sociales, del ejercicio de los derechos humanos, de los derechos económicos, sociales y culturales. Y eso la pandemia lo ha dejado sumamente demostrado, de que los determinantes sociales son parte, digamos, son componentes que afectan a la forma en que tenemos como sociedad, como colectivos, de transitar estos tiempos, ¿no? Y eso implica, digamos, el abordaje a la salud mental no como una cuestión solamente sanitaria, sino que también tiene que abarcar una serie, un abanico de políticas públicas que tienen que ver con el acceso al trabajo, con el acceso a la vivienda, como decía Mari, a la vivienda digna, en condiciones de vida independiente, con apoyos, poder estar incluido en la sociedad, no con respuestas segregadoras, sino que permitan a las personas incluso hacerse atender en los centros de atención barrial. Es importantísimo el fortalecimiento del primer nivel de atención, porque no todo tiene que resolverse en los hospitales, menos en los hospitales monovalentes, pero incluso en los hospitales generales, no todo tiene que llegar ahí. No todas las situaciones de dolencia, de padecimiento, en este caso padecimiento subjetivo, se tiene que atender solamente en los hospitales como el único espacio. Tiene que estar desplegado en los territorios donde la gente vive, ¿no? Y eso es lo que ustedes por ahí reclaman en cuanto a la implementación plena, digamos, que contemple ese tipo de cosas. ¿Sabes por qué te lo preguntaba recién? Porque a veces con episodios aislados, y la manera y la responsabilidad que también tenemos los medios, porque también nos hacemos eco en este espacio, no para decir lo que está bien o está mal, sino también para aprender y poder justamente llevarles a ustedes una información clara. Pasan episodios como un actor o cantante famoso, vamos al caso de Chano,
Pasa otro episodio en las calles de la ciudad donde están todas las cámaras, en donde una persona tiene una reacción violenta con un efectivo de una fuerza de seguridad y se reactualiza el tema y se empieza a cuestionar la ley de salud mental, si tal persona hubiera tenido que estar internado o no. Te lo pregunto por eso, porque esos episodios quizás ponen a la salud mental en el tapete de una manera, no de la mejor quizás, ¿no? Por eso digo... Sí, hay como un montón de cosas para decir en eso, digamos. Por un lado, es que las cámaras siempre toman una foto de un momento de crisis que no se preguntan qué pasó antes. ¿Dónde estuvo el Estado, en este caso como garante de derecho, acompañando con un sistema sanitario, con equipos de salud que realmente brinden los apoyos para que las personas no lleguen a situaciones de crisis, para poder limitar esas posibilidades? Y eso, aplicando la ley, se pueden disminuir un montón de esas situaciones que vemos cada tanto que a través de los medios y demás. Pero también hay que, bueno, por otro lado tiene que ver con esto de la capacitación, digamos, ¿qué equipos intervienen en esas instancias cuando suceden? ¿Intervienen las fuerzas de seguridad o intervienen los equipos de salud? Y si no hay equipos de salud, ¿quiénes intervienen? Claro. Si no tenemos equipos... Sí, porque también estamos acostumbrados, y lo hemos reflejado más de una vez, a que toda respuesta a nivel estatal casi siempre es policial, digamos, ¿no? Sin responsabilizar a veces a las fuerzas policiales, digamos, que tienen que actuar, pero... Y que muchas veces hacen lo que pueden, más o menos. Muchas veces hacen lo que pueden con los elementos que tienen, ¿no? Claro, pero si pensamos que con equipos interviniendo en los territorios, en los barrios y demás, primero que se limita un montón si hay apoyos, si hay acompañamiento a las personas no llegan a una situación de crisis, ¿no? En algún contexto de 0 a 100, digamos, van transitando su vida y cuando no cuentan con un acompañamiento, se recortan los servicios, no puede acceder a la medicación si requiere, etcétera, etcétera, ¿no? Empiezan a vaciar los talleres donde las personas pueden desarrollarse y un montón de otras herramientas que hoy están, que deberían impulsarse aún más. Las personas quedan desamparadas, ¿no? Pero por otro lado también también la difusión es bastante selectiva sobre qué tipo de tragedia se muestra. Totalmente. ¿No? Porque la escuchamos a Mari, siempre es difícil hablar después que Mari cuenta muchas cosas que se viven, digamos, y que no están totalmente invisibilizadas. Esas son tragedias con las cuales también convivimos, ¿no? Las de las personas que viven durante décadas en situaciones de internación en un hospital. El hospital no es para vivir, ¿no? Y todavía, si bien se ha ido reduciendo el número de personas que viven en un hospital y el tiempo en que transcurren las internaciones, pero todavía suceden, ¿no? Sí. Y hay retrocesos, digamos, en las condiciones de vida, en las condiciones que se dan esas internaciones, también hay retrocesos. Quédate ahí porque te decías recién algo muy importante, que son los dispositivos intermedios, que son los talleres, que es la capacitación. Justamente desde la coordinadora que organiza la marcha, uno de los puntos en los que hacen foco es el vaciamiento de los talleres del neuro, que después de la pandemia no se dieron más, y eso la verdad que es muy necesario. Vamos a ver el reclamo y ya lo charlamos acá. El Ministerio de Salud de la provincia decidió cerrar los talleres de rehabilitación del Hospital Neuropsiquiátrico. Esos talleres han sido eliminados de las prestaciones. Las actividades artísticas, terapéuticas que en otros lugares se promueven y estimulan son también blanco de deliberada supresión. Le prohibió los libros y cuando pasaron los días vieron que Julio estaba muy triste y la mamá claramente se dio cuenta de que la indicación del médico no le estaba haciendo bien a su hijo y le dejó los libros de vuelta para que pueda volver a leer y hacer lo que disfrutaba. Ahí lo veíamos a Julio, una de las personas que, si no recuerdo mal, estaba haciendo radio en La Chispa, en el Neuro. ¿Por qué son importantes los talleres, Mari? Bueno, tocaste justo el punto. Los talleres, aparte de yo te digo, yo iba al psiquiatra
Yo le dije a mi psiquiatra, yo no voy a tomar ningún remedio. Yo trabajé 40 años en farmacia, yo sé lo que son, los psicotrópicos y todo eso. Bueno, me dice, hace talleres. Los talleres son los más importantes. Te sacan de todo el estado que vos tenés. El taller, por ejemplo, de expresión corporal, si vos estás mal, el cuerpo lo demuestra a su forma, a cómo vos te sentís. Los talleres es una cosa que tienen que estar siempre, siempre. Aparte de la medicación, yo le digo a los médicos, a los psiquiatras, que usen los talleres, que envíen los usuarios a los talleres, porque hay médicos que se resisten a eso. Y nada más que la medicación, y venite dentro del mes. Pero el médico le tiene que preguntar en cómo estás, qué te pasó. Sí, todavía hay profesionales que se resisten. Sí, se resisten y te dan medicación. A este tipo de prácticas, sí, digo, sí. Y van más por la medicación. Digamos. Van más por la medicación, sí, van más por la medicación. Pero como yo digo, la medicación, vos te tomas un ansiolítico, te dura 8 horas, pero vas todos los días a un taller que te gusta, vas a la radio, vas, por ejemplo, a expresión corporal, vas a gimnasia. Entonces, eso te va ayudando a que de a poquito se te logre también sacar la medicación, porque no estás pensando. Y aparte, nosotros no somos conejitos de India, somos personas, somos seres humanos que sentimos, que amamos, que queremos, que tenemos sueños. Entonces, si nos medican tanto y nos encierran, se nos van todos esos sueños, porque la persona sana, que está más o menos, y la vuelven a internar, porque fue con una crisis y todo, se encuentran con gente muy enferma y terminan enfermándose. El otro día, yo te digo, estuve en el neuro, está todo enrejado el neuro, parece una cárcel. El neuro de acá de Barrio General Paz. Sí, está todo enrejado, es muy triste. Se cerró el IPAC y pasaron los chicos de consumo a la gente, a los chicos que tienen problemas de salud mental también el consumo problemático es de salud mental, claro. Pero se pelean, se tratan mal, se roban. No, tenés que tener a alguien que te los cuide y que te los cuide con amor, porque yo digo que el amor es lo que vale, el amor. Si hay un chico que está mal, como a mí me pasó una vez, yo iba por la esquina de mi casa y ya vi un chico tirado en el suelo. Para mí estaba drogado y querían llamar a la policía. No, le digo, no llamen a la policía, llamen al 107, que lo lleven al hospital, porque viene la policía y les pegan. Encima que sufrís de un padecimiento, que sufrís del alma, que sufrís que no te quieren, que te desprecian, que te ignoran, que dicen que no sabes nada. Encima que te peguen, encima del dolor que vos tenés, que te peguen, es injusto. Eso es injusto. Si vos vas a un psiquiatra, a un psicólogo, te tienen que tratar bien, te tienen que recibir con amor, te tienen que decir cómo estás, cómo te fue, qué haces, qué hiciste. No, toma esto y vení dentro de un mes. Vos sabés que en eso que contás, creo que puede servir para cambiar un poco el paradigma. Mirá, marcar un numerito diferente, ¿no? Vos no dijiste marquen el 101, marquen el 107. El 107. O sea, ¿por qué? Porque para vos, digamos, en el piso había una persona que tenía un problema de salud. Sí. Digamos, que no era una cuestión... Digo, me parece que me parece que hay una definición más que interesante en lo que estás diciendo, Mari. Me quedo con esa palabra. Me quedo también con eso, ¿no? De tratar de cambiar un poco la visión, Solana. Tratar de enfocar de otra manera, ¿no? Hace falta esta marcha, hace falta que venga la fuerza del Estado, hace falta también que miremos, ¿no? Tal cual. Me parece que históricamente también las problemáticas de salud mental fueron objeto del control social, ¿no? Por parte del Estado, de la policía, de las fuerzas de seguridad. Entonces esto que dice Mari, ¿no? No llamar al 101, llamar al 107, tiene que ver con considerar... No, pero me parece que está buenísimo porque tiene que ver con considerarlas como parte de la salud, como en pocas palabras tiraste una definición que dice muchísimo más que mucho de lo que podemos que cualquier teoría. Y me parece que es muy importante pensar eso, cómo desde el campo de la salud tenemos que pensar en cuidar a las personas, en acompañarlas de manera amorosa, pero también de manera integral en sus padecimientos, considerando que el padecimiento no se aloja en una mente o en un cerebro, ¿no? Averiado, aislado del mundo, sino que se produce en las condiciones concretas en que las personas viven, trabajan, desarrollan sus tareas. Entonces,
Cuando nosotros decimos en la marcha, esa barredora grande que tenemos de 100 metros que dice la salud mental está en los derechos, es porque salud mental también es tener techo, trabajo, comida, educación, y todas esas dimensiones de la vida tienen que poder abordarse desde el sistema de salud, pero también desde otros sectores del Estado, para promover vidas dignas y también para reducir los padecimientos vinculados a estas condiciones sociales en que las personas viven. Entonces, a mí me parece que en este cambio de paradigma que traía Mari, decimos que una pastilla no basta, pero no porque no hagan falta pastillas. Claro. Sí son necesarias, por supuesto, en muchos casos, pero tienen que ser parte de una estrategia integral. Y ahí es importante también pensar en la interdisciplina, ¿no? En equipos interdisciplinarios completos en los territorios, con psicólogos, con trabajadores sociales, con terapistas ocupacionales. Y también poder pensar en fortalecer esas tramas comunitarias que sostienen las vidas en las comunidades. Y en relaciones... Sí, que en un momento como este, a ver, de crisis social se nota más y esos dispositivos a veces cuestan más todavía, ¿no? Yeah. Digamos, lo estás hablando de un momento en donde, a ver, no va desligado de esto que todos los meses no salga algo que no es solamente una estadística. Te está diciendo que más del 50%, más de la mitad de los pibes de este país son pobres. Y, digamos, ahí tenés un grave problema social también, ¿no? Totalmente. Hay una frase que decía un psicólogo social que se llama Alfredo Moffat, que es la pobreza enloquece, la locura empobrece, ¿no? Cómo pensar que las condiciones en las que vivimos impactan en nuestra salud mental y además las personas cuando reciben un diagnóstico de salud mental, también a partir de este paradigma punitivista, se encuentran con una serie de dificultades para poder acceder a sus derechos sociales, ¿no? Después de pasar por una internación, es difícil que te den un trabajo, después de pasar por una internación, es difícil que te quieran alquilar una casa, como se generan toda una serie de discriminaciones que imposibilitan acceder a otros derechos y llevan a las personas a una situación de empobrecimiento mayor que a su vez profundiza ese malestar, ¿no? Se genera como este círculo vicioso entre las condiciones materiales de existencia y las problemáticas de salud mental, que ahí es donde necesitamos un Estado que garantice derechos. Y ahí es donde un poco entran a jugar esos dispositivos más cercanos, barriales, que, a ver, puedan asesorar, puedan contener y demás. Recuérdenme ustedes, hace un mes y medio más o menos fue el encuentro nacional sobre salud mental y habló la ministra de Salud, Carla Bisotti. Trazó por lo menos en líneas generales, fue más amplia la apertura del encuentro, pero trazó en líneas generales un diagnóstico de lo que viene haciendo el Estado Nacional en cuanto a salud mental. Las críticas de la marcha de la coordinadora son tanto a el Estado provincial y a los diferentes estamentos del Estado, también al nacional, por lo que falta. Vamos a ver el diagnóstico que trazaba la ministra y lo charlamos acá. Cuanto más cerca de la población esté el acceso a la medicación y cuanto más equipos en la atención primaria, en el primer nivel de atención, estén capacitados y haya acceso a la medicación, se favorece lo que significa ese abordaje en el primer nivel de atención. Y se creó salud mental comunitaria, se creó la implementación para poder dar el título de psicología clínica, de especialista en psicología clínica. Ya hay 900 certificados de especialista. Eso no solamente es un reconocimiento, sino también tiene impacto en la remuneración de esos profesionales y todo eso es un círculo virtuoso. Ya se están construyendo casas de medio camino en la ex colonia Montes de Oca, se está trabajando en remodelar los hospitales polivalentes para poder adecuarse a la atención de padecimientos de salud mental y los monovalentes se están abriendo a la comunidad y haciendo polivalentes. Hablar de salud mental también va a prevenir muchísimos padecimientos. Si nos abrimos a compartirlo, eso ya es importante. Bueno, dice varias cosas. La ministra habla, obviamente que no se puede trazar un diagnóstico general, lo habrán hecho en el encuentro, digamos que ¿alguno estuvo presente o siguieron las alternativas del encuentro? No. Pero bueno, coinciden más o menos con algunas cuestiones que se hablan. Las perspectivas que propone obviamente están en línea, digamos, con lo que pensamos, con una perspectiva comunitaria de la salud. Lo que sucede es que nuestro país es un país muy grande,
un país federal y donde se trazan muchas realidades distintas en las distintas provincias y jurisdicciones, digamos, entonces termina siendo desigual. Nosotros en la provincia de Córdoba la realidad dista mucho, digamos, de pensar de que se están construyendo casas de medio camino, están cerrándose las casas, las pocas que hay. Contá un poquito de qué se trata lo de las casas de medio camino. Bueno, son parte de lo que se conoce como dispositivos sustitutivos al manicomio. Nosotros decimos... Que lo primero que pide la ley es esta palabra tan difícil, que es la desmanicomialización. Sí. Es más difícil sería... hacerlo que decirlo. Claro. Es una en eso tenés toda la razón. Nosotros decimos para cerrar hay que abrir, ¿no? No podés cerrar los hospitales neuropsiquiátricos si no das alternativa a las personas que como decía Solana, que saliendo de ahí es difícil que consigan un trabajo, es difícil que les alquilen, por todo el marco de estigmatización que esto genera, digamos, socialmente. Pero entonces, por ejemplo, las casas de medio camino son viviendas intermedias donde la gente que está externada, digamos, de los hospitales, de las internaciones, puede vivir durante un tiempo con acompañamiento, con equipos de apoyo, digamos, para poder generar condiciones de vida independiente y autónoma. Como el paso intermedio, claro. Digamos, sería, digamos. No es tirar a la calle a alguien, básicamente. Bueno, exactamente, no es lo único, digamos, claro. También los centros de día, los centros de salud. Es decir, la ley propone una serie de dispositivos que permiten hacer este proceso de desmanicomialización. El problema es que las experiencias siempre estamos a 13 años y parece que estamos empezando, digamos, a transitar ese camino, pero aquí en Córdoba no. También hay que tener en cuenta que en relación a las políticas públicas, en relación a la política de salud, son provinciales en general el rol, digamos, del Estado de llevar adelante estas políticas, ¿no? Entonces, por eso se dan diferencias. Hay experiencias muy positivas, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, que nosotros vemos, pero que son muy diferentes a las que tenemos aquí, y ni hablar en otras provincias también. Entonces, nosotros creemos que estamos en un momento donde ya no se puede pensar que tenés distintas posibilidades si sos una persona usuaria, si vivís en Neuquén, Buenos Aires o en Córdoba. Tiene que ser lo mismo para todos los argentinos y todas las argentinas. El derecho es el mismo para todos. La Ley Nacional de Salud Mental es una ley de orden público porque es una ley de derechos humanos. Claro. Entonces está por encima de todas las disposiciones y todas las políticas y todas las legislaciones que puedan tener las provincias. Digamos. Esto lo hace poquito, digamos, habíamos publicado en el portal Unciencia este trabajo que habían hecho desde el Observatorio de Malas Prácticas en el tema de prácticas de malos tratos en instituciones de salud mental. Que no les voy a pedir que me resuman todo el trabajo porque imagino que fue amplio, fue de muchos meses, pero ¿cuáles fueron las conclusiones generales a las que llegaron, además de parte de lo que estamos hablando acá? ¿Solena? Sí, a mí me parece ahí, a raíz de lo que charlábamos, digamos, esto que dice el Martín, la pregunta de, bueno, ¿qué hay que abrir para cerrar el manicomio? Sí, al inicio de la nota charlábamos sobre el presupuesto y me parece que no solamente es una cuestión sobre la asignación presupuestaria, cuánto presupuesto destinamos, sino cómo lo administramos, claro, cómo lo distribuimos. También. Hoy por hoy, el grueso del presupuesto de salud mental se destina a sostener estas grandes instituciones, estos grandes manicomios en la provincia de Córdoba. En el 2020 era el plazo que asumió Argentina para dar fin a los manicomios en todo el país. Es un compromiso que asumió. Esas instituciones se tendrían que haber cerrado, transformarse y convertirse en dispositivos centrados en la comunidad o en hospitales polivalentes con salas de salud mental. ¿Qué pasó? Sí, no se cumplió. O sea, Córdoba hoy por hoy está en la ilegalidad respecto de ese plazo establecido en el artículo 27 de la ley de transformar los manicomios. Siguen existiendo 5 monovalentes grandes en Córdoba y en esos monovalentes, digo que el presupuesto, el grueso del presupuesto está destinado ahí, como dice Martín, no está esa plata en el sostenimiento de los talleres, que cuando había talleres en los monovalentes eran ad honorem en su mayoría, no está destinado a sostener las casas de medio camino, de hecho se acaban de cerrar porque no hay fondos para sostenerlas, no se han creado nuevos dispositivos, cooperativas sociales, centros de rehabilitación sociolaboral, digo, todo esto que debía crearse no se creó. Y el grueso del presupuesto
y el grueso de la atención en salud mental, el eje de la atención en salud mental en la provincia, sigue centrado en estos grandes monovalentes. Para la gente, los monovalentes serían los manicomios, ¿no? Los hospitales psiquiátricos. Que trata, en realidad además, tiene que ver con el paradigma de salud que tenemos, ¿no? En vez de tratar la prevención, digamos, se trata directamente la consecuencia, ¿no? El tercer nivel de atención, que debería ser la punta de la pirámide, ¿sí? El grueso del presupuesto está en la punta de la pirámide, que debería ser la excepción. Claro. Y que según la ley, esas internaciones deberían ser breves en hospitales generales, en salas de salud mental de hospitales generales. ¿Qué pasa? ¿Se está avanzando en los hospitales generales o no? En algunos hospitales generales se abrieron algunas camas de salud mental, son 7. absolutamente insuficientes. Hay 7 camas, por ejemplo, en un hospital Misericordia provincial, no en Misericordia, Misericordia en el y en el Tránsito Cáceres. Y para de contar. También hay camas, pero para la cantidad de la población de Córdoba es un número muy reducido y siempre suelen estar llenas las camas porque hay muy poquitas en los hospitales de la provincia. Pero digo, no solamente tiene que ver con dónde se realiza la atención, sino que el espíritu de la ley de cerrar los hospitales monovalentes, y que no es solo en Argentina, es un movimiento que viene desde los años 70 a nivel mundial, tiene que ver con que los hospitales psiquiátricos son vulneradores de los derechos de las personas, porque tienen prácticas de encierro, de segregación, de castigo, ¿sí? De persistencias de malos tratos, de todas estas situaciones que se generan y se perpetúan, además de cronificación de personas que viven 50 años internadas en un hospital psiquiátrico, cuando una crisis se puede resolver en unos días apenas y podrían volver a la comunidad. Bueno, digo, todo esto siguen existiendo en Córdoba, estas grandes instituciones, y vos me preguntabas, bueno, ¿qué pasaba con los malos tratos en las instituciones psiquiátricas? Y una de las situaciones que nos conmueve más como colectivo organizador de la marcha y que nos pone fuertemente en alerta es la situación del CPA. Es el Centro Psicoasistencial, es un centro que depende del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Salud Mental, para personas en conflicto con la ley penal. Y en ese lugar se producen situaciones de muchísimas vulneraciones de derechos, de malos tratos, de golpes, de humillaciones hacia las personas internadas, y que de hecho se ha cumplido hace poquito 1 año de la muerte de Ezequiel Castro, que fue un joven que padeció golpizas tremendas en el CPA, luego fue llevado al Hospital Misericordia y falleció ahí. Y a partir del caso de Ezequiel tomamos conocimiento de otros casos de jóvenes, de pibes, que son violentados dentro de esa institución, que debería estar para cuidarlos, y que termina haciendo lo contrario, digamos. Llegando al límite de la muerte. En el caso de otro joven que tomamos conocimiento, que su familia va a participar mañana de la marcha, terminó en estado vegetativo producto de los golpes que le propiciaron en el CPA. Entonces, nosotros estamos pidiendo justicia por Ezequiel Castro, justicia por todos los pibes que padecieron gravísimas situaciones de violencia en esa institución, y exigimos también el inmediato cierre del CPA, porque es una institución que no puede continuar brindando atención en salud cuando en realidad está haciendo todo lo contrario. La utilidad que estás teniendo, la verdad que deja mucho que desear y da miedo. Claro, digamos, contrario a lo que debería hacer. Recordamos, Mari, la convocatoria mañana. Mañana es 3 de noviembre a las 17 horas en Colón y Cañada. Nos juntamos para marchar todos juntos. ¿Cómo era la consigna? La salud mental no se negocia. La salud mental no se negocia para nada, porque es nuestra y tenemos que ser cuidados, y la salud mental no se negocia tampoco con los laboratorios, porque los laboratorios también tienen que ver en el negocio por medio de los médicos. Así que la salud mental nuestra no se negocia. Sigamos adelante, vamos a la marcha, que lo que nosotros tenemos que defender es la ley. Es un instrumento que lo tenemos y que es muy valioso para nosotros. Nada de cambiarla, nada de nada. Es nuestra ley que nos favorece y hacerla cumplir. Como dé lugar, hacerlo cumplir. Ojo que no hablo de maltrato ni insulto a nadie, ¿no? Digo siempre que cumplamos la ley. Se entendió más que bien, digamos, la verdad, digamos. Muchas gracias a los tres. Gracias. Muchas gracias. Me gustó eso, recupero, digamos, y creo que nos quedamos con eso. Lo dijiste muy simple y quedó el mensaje. Cambiar un poco la mirada. Vos dijiste, cuando vean una persona que tenga problemas,
no marquen ese número que estigmatiza y que por ahí resuelve, pero no saque el problema de encima, no policialicen la situación, sino véanla como una situación salvo. Creo que ese concepto me quedó clarísimo y le quedó clarísimo a más de uno. Nos vamos con música, porque la marcha y la organización de la marcha también tiene mucha alegría. Vayan mañana si pueden o préstenle atención. Una de las canciones que hicieron fue la de la sexta marcha. Con eso nos vamos al corte y ya venimos con un fallo histórico en la provincia de Córdoba. Gracias a los tres. Gracias. Muchas gracias. Se escucha nuestro canto por la dignidad, estamos luchando. Que se escuche nuestro canto por la salud mental, vamos marchando. Que se escuche nuestro canto por la salud mental. Que se escuche nuestro canto con dignidad luchar. Nos miran peligrosos, incapaces, agresivos, delincuentes, demente. Nos encierran en pastillas, anestesia nuestros sueños y salida. No denigran, mírame a los ojos y déjame que te diga lo que pienso de mi vida. Mírame a los ojos y déjame que te diga lo que pienso de mi vida. Alienación es tu propuesta. Dedicación no es la respuesta. Alienación es tu propuesta. Medicación no es la respuesta. Que se escuche nuestro canto por la dignidad, estamos luchando. Que se